Quisiera hablar primero de la unión con Dios que puede alcanzar en esta vida y por qué se necesita la fe. Segundo, voy a dar unos consejos para crecer en la fe y unión con Dios. Dios llama a cada de nosotros a la unión perfecta con Él por la fe. ¿Qué es esta unión? Se seguirá algunos aspectos de esta. Primero, es una unión de amor. Dios nos ama siempre. El alma perfecta ama a Dios también. Ni ama nada más que Dios, ni igual con Dios, ni en un modo opuesto a Dios. Ama a todas las criaturas solamente porque Dios las creó y muestran su gloria. Por eso, el alma y Dios está unida en todo. Segundo, Dios mora en esta alma perfecta. Dios está presente en todas las cosas porque las creó. Entonces, ¿cuánto más Dios queda en el alma que le ama? Tercero, el alma se olvida a sí misma en su amor a Dios. San Juan de la Cruz escribió estas canciones del alma con Dios. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. El alma ama a Dios tanto que olvida todas las otras cosas, aun a sí mismo. Cuarto, el alma vive cada parte de su vida en Dios. Dios mismo causa cada acción del alma perfecto. Por ejemplo, cuando el alma debe recordar algo, Dios le inspira recordarlo. Es una maravilla grande. Ocurre de este modo en todas las partes de la vida del alma. Quinto, esta unión hace el alma ser semejante a Dios. Cuando nosotros amamos algo, nos hace como la cosa que amamos. Por eso, el alma que ama a Dios perfectamente se hace como Dios, bueno, sabio y puro. Finalmente, esta unión es oscuro. Nuestro modo usual de pensar no puede comprender esta unión. Dios se da a sí mismo al alma sin visión, en misterio, sin sonido. ¿Cómo podemos alcanzar esta unión? Por la fe sola. San Juan de la Cruz dice que tenemos que pasar por una noche oscura. Es una imagen del viaje de nuestras almas a Dios por fe. Porque no podemos ver a Dios, pero nos acercamos a Él con amor. Nuestra experiencia es como viajar en la tiniebla. Tenemos que alcanzar la unión con Dios por la fe,
porque no podemos ver a Dios en esta vida. En la vida eterna vamos a verle como es en verdad. Pero ahora no podemos ver a Dios y por eso tenemos que conocerle por la fe. Por eso, unión con Dios consiste en conocerle y conocerle ocurre por la fe. Por eso, unión con Dios, sí. Otras cosas en el mundo no pueden unirnos con Dios. Nos ayuda a saber que Dios es poderoso y bueno, pero son más diferentes a Dios que similares. Todas las cosas son limitadas. Dios es infinito. Todas las cosas van a desaparecer. Dios permanece por siempre. Ellos cosas son buenos en algunos respectos. Dios es la bondad misma. Las Escrituras nos muestran esto. Primero, cuando Elías habló con Dios en el monte, Dios le dijo, sal y permanece de pie en el monte ante Yahvé. Entonces Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante Yahvé. Pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán, un terremoto. Pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto, fuego. Pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz. Dios no estaba en las maravillas visibles, pero en el sonido casi como silencio. También Elías se cubrió su rostro, que muestra que ni nuestros ojos, ni oídos, ni pensamientos puedan alcanzar a conocer Dios, pero la fe puede. También el Salmo 18 dice, Dios inclinó los cielos y bajó, con espeso nublado a sus pies. Volaba a lomos de un querubín, sostenido por las alas del viento. Se puso como tienda un cerco de tinieblas, de aguas oscuras y espesos nubarrones. El brillo de su presencia despedía granizo y ascuas de fuego. Tronó Yahvé en el cielo, lanzó el Altísimo su voz, disparó sus saetas y los dispersó. La cantidad de reos los desbarató. Muestra que Dios se oculta en tinieblas.
No podemos comprenderle con nuestros entendimientos, pero tenemos que creer. Tercero, Jesús nos dio la parábola del amigo pidiendo a su amigo 3 panes. Jesús les dijo también, si uno de ustedes tiene un amigo, acudiendo a él a medianoche, le dice, amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío, y no tengo que ofrecerle. Y aquel, desde dentro, le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Les aseguró que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle, y le dará cuanto necesite. Yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Nosotros somos el hombre pidiendo que Dios nos dé unión con sí mismo, la Trinidad bendita, que significa los 3 panes. Tenemos que acercar a Dios para pedirle en las tinieblas, que significa la fe. Cuando nos acercamos con perseverancia en la fe, Dios se une a nosotros. Ahora quisiera hacer algunas conclusiones prácticas para crecer en unión con Dios por la fe. Primero, tenemos que querer esta unión con Dios y rogarle por ello. La fe es un don de Dios y la unión espiritual perfecta aún más viene de Dios como un don. Segundo, debemos aprovechar lo que Dios nos ha dado por la fe. Dios nos ha ayudado porque nos ha dado su Hijo, Jesucristo. Jesús es el amor de Dios visible para nosotros. Podemos ver en Jesús el amor y bondad de Dios, más que nadie en creación. Necesitamos meditar en la persona de Jesús. Cuando hacemos esto, Jesús aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Es muy importante meditar en la persona de Jesús. La Biblia y los escritos de los santos nos ayudan mucho también. Alguien que quiera tener éxito en algo necesita una guía. Debemos preguntar a nuestros sacerdotes y amigos fieles por libros espirituales. Debemos leer un poquito cada día. Tercero, tenemos que mortificar nuestros deseos desordenados y dejar el modo de pensar de nuestra vieja vida. Como en Cuaresma, hacemos esto con la ayuda de Dios por oración, ayunos y limosna.
También nuestros sentimientos y pensamientos tienen que ser transformados. San Pablo dice, no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Con humildad nos damos cuenta que nuestro modo de pensar necesita ser transformado por Dios. Necesitamos tener lo que aprendemos por la fe por más importante y cierto. No debemos pensar de cualquier manera. Por ejemplo, ni debemos pensar de cosas vanas, como los deportes o las ropas, sino de Dios. Ni debemos pensar del futuro, nuestros planes, ni del pasado, nuestras memorias agradables, sino debemos pensar sobre el presente, lo que estamos haciendo ahora. Yo he oído el aconsejo, haz lo que estás haciendo. Haz lo que estás haciendo. También debemos buscar silencio en nuestro día, sin computadora o teléfono o música. 4. Podemos mirar nuestros modelos. Primero es nuestro Señor Jesucristo. Jesús pasaba las noches enteras en oración. También se privaba de muchas cosas. No tenía ni una cama ni una casa. Y al fin padeció mucho en su cuerpo y dio su vida en la cruz. La Santísima Virgen María también es un modelo muy grande. María fue concebida sin mancha. Por eso, aun en el seno de su madre, estaba unida a Dios. Entonces, todas sus acciones estaban inspiradas por el Espíritu Santo. Debemos pedir a María para obtener las gracias que necesitamos para alcanzar la unión con Dios. Tenemos un trabajo grande delante de nosotros. Podemos recordar que Jesús nos dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligero. Porque estamos motivados por amor para Jesús, nuestro trabajo es ligero. San Juan de la Cruz dijo con palabras bonitas sobre el viaje de unión con Dios en sus canciones. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada, a escuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa ventura, a escuras, encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz, ni guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz de mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche, que guiaste, oh noche amable, más que la alborada. Oh noche, que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, hoy y siempre, en los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.